Hola, hola amigos de Repensémonos, hola Vicky. Qué rico estar aquí en otra de nuestras sesiones de podcast. Eh, es para nosotros súper grato poder hablar con ustedes de tantas cosas que se nos ocurren y que nosotras también hablamos entre nosotras y siempre estamos pensando qué rico compartir algunos temas con ustedes. Y bueno, quería saludar a Vicky que está aquí también hoy súper lista a contarnos una cantidad de cosas interesantes que tiene. Saluda Vicky y yo continúo con el tema del día. Muchas gracias, Camila, y gracias pues a todas las personas que nos siguen acá en Repensémonos. Quédense con nosotros que este tema les va a gustar muchísimo porque es un tema del que seguramente hay controversia de cómo se puede ver y queremos justamente por eso traerlo hoy. Bueno, hoy les vamos a hablar de el valor de la tristeza. Y claro, pues, es increíble como uno dice valor de la tristeza, un sentimiento entre comillas negativo. ¿Qué valor puede tener? Pero cuando hablamos de la tristeza, obviamente la tristeza tiene una gama muy grande o un espectro muy grande, desde una pequeña tristeza o un momento de reflexión que lo hace sentir a uno un poco nostálgico, hasta una tristeza muy grande en la que nos sentimos abatidos y nos sentimos eh, paralizados, por decirlo así. Pero en general vamos a hablar de la tristeza y cómo hay muchas maneras de mirarla y maneras de abordarla también. Y tiene una escala, la tristeza, una escala, como les decía, amplia, una valoración muy amplia, pero en general la tristeza es un sentimiento menospreciado de cierta manera. Menospreciado porque, como les decía hace un momento, tiene una implicación negativa, ¿sí? Y muchas veces el valor que tiene la tristeza no puede ser observado mientras esté triste. Mientras uno esté transitando la tristeza, no entiende cuál es el valor de la tristeza, para qué existe ese sentimiento. Sí, definitivamente siempre uno lo habla como emoción negativa, desagradable, que mejor no tenerla, que mejor no tener que pasar por ahí. Sin embargo, pues como es parte de hacernos completos, tener todas las emociones hacen parte de la gama, pues del humano. También hay que mirarla como, pues, qué otras perspectivas tiene. Si nos invita a pensar distinto, a repensarnos, a reflexionar, a adaptarnos a algo, a crecer, a aprender. Y pues claro, obviamente uno dice, ay, pero más rico aprender sin dolor, sin sufrimiento. Sí, también, sin lugar a dudas, más rico que no duela. Pero bueno, a veces sí hay tristezas que son inevitables, que son emociones que debemos pues vivir para transitar la fase que estemos transitando, para entender lo que nos está sucediendo y también para generar alternativas. Definitivamente cuando uno está bien y está tranquilo y está pleno, pues eso es maravilloso, pero también está tan satisfecho, pues que no necesita estar generando cambios ni adaptándose, pues porque ¿para qué nos vamos a mover de ahí? Generalmente cuando uno está incómodo, molesto, triste, insatisfecho, estas emociones que a veces nos descuadran tanto, son las que nos llevan a pensar y de aquí cómo nos movemos y qué podemos cambiar y qué podemos crear. Incluso hablando de crear, yo siempre digo que pues si el de la luz fue Thomas Alva Edison, que no se sabe al fin si sí o si no, pero asumamos que sí, eso no debió salir de que estaba muy contento. Debía vivir muy aburrido con las velas, quién sabe cuántas veces se quemó para que el hombre este se dedicara a Claro. pensar cómo poner a funcionar un bombillo. Entonces, seguramente no se prenden los bombillos inmediatamente en nuestra cabeza, seguramente no, como decías tú, cuando uno está transitando la tristeza, no es tan fácil como acogerla y aprovecharla toda, pero en el momento en que uno ya empieza como a impulsarse a salir, probablemente empieza a generar más esa opción de cómo me adapto, cómo cambio o cómo mejoro una circunstancia. Y ahí entonces vemos que no necesariamente va a ser algo negativa la tristeza.
claro, y muchas veces la tristeza vi que está acompañada del dolor, y el dolor no físico, aunque el dolor emocional muchas veces se percibe como dolor físico, y mientras estás sintiendo dolor, hay muchas cosas que están bloqueadas en la producción de ideas y de algunas cosas están bloqueadas, pero también muchas veces ese dolor se vuelve un motor, lo que tú estás diciendo. Y ahora pienso yo, con tu reflexión, en lo que ocurre con los artistas, como los artistas para producir, para crear, necesitan muchas veces transitar por el dolor. Lo ve uno con los pintores, muchos escritores que han pasado por cosas muy duras y muy dolorosas, y es una fuente increíble de, de creatividad, ¿sí? De ideas, en las cuales esos momentos son los que les permiten a ellos ser más productivos. O no es así con todos los seres humanos, ¿sí? Sin duda, todos somos diferentes, pero digamos que la producción artística, el artista es una de esas demostraciones de que el dolor y la tristeza y las dificultades, como dices tú, a veces simplemente las dificultades, las frustraciones que también se traducen en tristeza y en dolor en algunos casos, son una fuente de ideas y de creación, ¿no? Es una forma de crear. Entonces, el dolor, o la tristeza, cuando uno la está padeciendo, no encuentra qué puede tener de constructivo, qué puede tener de edificante, de formativo, pero a veces es simplemente la tristeza y el dolor son simplemente la compensación de los otros sentimientos, ¿sí? No recuerdo, pues no sé si tú has tenido la sensación o la tuviste cuando niña, de cuando uno estaba muy feliz, que se reía mucho, que estaba en un ataque de cosquillas o en una patanería, y uno tenía esa sensación por dentro de que voy a terminar llorando, voy a terminar sufriendo. Entonces es como que siempre todos los sentimientos tienen una compensación, tienen que llevar a un equilibrio. Y quizás la tristeza es parte a veces de ese equilibrio. No es que la tristeza me va a enseñar nada o me va a hacer producir nada, sino que necesita el ser humano esa sensación de equilibrio con los que corresponde al equilibrio con todos los otros sentimientos. Una compensación de la alegría. Es lo que yo, pues, traté de darle nombre, pero pues pueden ser también otro tipo de sentimientos, como la euforia por algo, o la pasión, por ejemplo, alguien apasionado al fútbol, alguien que tiene una pasión por un hobby o por un trabajo, seguramente ante una frustración va a llegar a sentir el sentimiento opuesto, que es la tristeza o el dolor por algo relacionado con eso que lo apasiona tanto. Sí, fíjate que quisiera retomar dos de estas cosas que has dicho. Una, bueno, lo que decías de los artistas, varias veces me ha pasado en consulta que cuando vienen, pues sobre todo en procesos de psicoterapia, personas que trabajan a través de la escritura, de la pintura, etcétera, me dicen, pero yo siempre necesito un poquito de mi tristeza para la inspiración, o sea, ese sentir un poco más, ese llegar a veces a dolerse más que el promedio, es parte también de lo que les permite expresar de tal manera que luego todos decimos, ay, es que dice lo que yo no encontraba cómo decir, es que dio en el clavo, porque tienen esa opción pues de entenderlo, claro, quien tiene esa habilidad y pues quien puede tener hasta cierto límite pues esa tristeza sin que eso se crezca más allá. Y pues como decías tú, no es que, pues que qué rico que todos nos pasemos tristes y que es que la tristeza es la mejor producción, no, pero para algunos puede ser un camino que puede ser maestro, ¿no? De llevar a entender más, a transmitir más, a conectar emociones más fácilmente, que ahí lo ligo con el otro punto, que es los contrastes siempre son los que le permiten a uno pues ver qué es lo que le gusta. El contraste más claro es la luz y la oscuridad. Si yo siempre estaba en la oscuridad, no tengo ni idea qué es la luz, no la conozco, no la añoro. Al día que ya veo el rayito de luz, ese contraste me hace ver que, ¿cómo así que yo estaba en la oscuridad? Y viceversa, cuando siempre tengo luz y ni me imagino cómo será eso a ciegas,
y de pronto no la tengo, me doy cuenta que lo que tenía era pues un regalazo de la vida. Entonces, a través de esos contrastes y de ese ver todas las tonalidades de los colores, de las emociones, de los sentimientos, pues está uno mucho más completo, mucho más integrado y valora más lo que tiene, lo que se le fue, lo que puede volver a recuperar, encuentra más respuestas, encuentra más caminos, justamente por tener esos contrastes. Así es, tal cual lo dice lo de los contrastes, el equilibrio en la vida. Y, y, y sin duda, el dolor y la tristeza son desgastantes, no es fácil sentirlos y transitarlos, producen desgaste, desgaste físico, desgaste emocional, desgaste mental, digámoslo así. Pero asimismo, lo que tú mencionabas, obligan a buscar salidas, alternativas y estrategias en muchos casos, siempre y cuando sea manejable, sea como que tengamos todavía un poco de control sobre muchos sentimientos, pero en ocasiones ocurre que esa situación de dolor y tristeza nos paraliza, como lo decíamos hace un rato. Y entonces te hace, a veces entonces tú por tus propios medios no puedes buscar opciones. Necesitas entonces, ahí es cuando es pertinente la ayuda, y la ayuda para transitar la tristeza y para transitar el dolor. La ayuda de cualquier tipo. Obviamente nosotros lo abordamos desde nuestra disciplina, desde nuestro conocimiento, pero la gente también busca otras estrategias para transitar el dolor y la tristeza, ya sea eh, el deporte, la producción de, como decíamos, de cosas artísticas, o ya sea otro tipo de ayudas espirituales, sí, hay muchas ayudas espirituales. Pero una vez que hemos superado la tristeza por cualquier método y superamos el dolor, es cuando le podemos encontrar el sentido. Y eso que tú mencionabas del equilibrio y de encontrarle el sentido al dolor, es como el primer paso, Vicky, a lo que es la empatía. O sea, sin uno sentir tristeza y dolor, es muy difícil llegar a ser empático, empático con los demás. Digamos que la empatía no es solo eso, pero ese es uno de los elementos que lo aproximan a uno a la empatía, que es poder haber tenido ese sentimiento de la tristeza o haber experimentado el dolor. Eso es, digamos, aunque suene un poco contradictorio, o a veces no tenga mucho sentido, pero hay que experimentar eso para poder ser empático con el resto, con nuestros congéneres. ¿Sí? Si a veces me preguntan en consulta, bueno, Vicky, ay, yo no quiero pasar por esta tristeza, dame 3 tips, pues, de cómo salgo de esto. Y claro, pues como en los videos se dicen tips, pero pues porque es lo que hay que decir rapidito, pero ojalá la vida solo se resolviera con tips. Fuera con tips. Y se enojan conmigo cuando les digo, lo que pasa es que la tristeza, así como que uno diga que la puedo borrar de mis emociones, ¿no? Está ahí y pues no hay una forma de decir cómo la quito. Y si la quito y la evito, la estoy desaplazando, la estoy negando, la estoy reprimiendo. Y esa sí nos hace daño, esa que se queda guardada, atrapada, la que no dejamos salir, la que no nos permitimos sentir. Esa sí nos hace daño porque sale después en dolor de cabeza, en espasmo muscular, en baja de las defensas, en duelos que se quedaron por allá guardados esperando sumar el baloto de las emociones negativas. Luego, entonces, pues no es que sea el plan de la vida vivir en tristeza, pero cuando correspondió, se transitará, se vivirá. Y lo que yo siempre le digo a los pacientes es confiar que todos tenemos las herramientas para vivirlo, para salir de él y para luego volver a sentir como que, uy, siquiera ya pasó. Claro. Todos Y tenemos digamos el que equipo. todos. Y quizás eso es algo que queremos dejarles en este podcast. Y es que de cualquier manera sentir tristeza, sentir dolor, no es chévere, no es ideal, no es fácil. Es cuando uno tiene ese sentimiento, cree que no ve más allá, como que no hay horizonte, ¿no? No hay.
no hay escapatoria. Pero lo cierto, lo que sí es cierto, como dices tú, no se puede solucionar con tips, pero lo que sí es cierto y es certero es que desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psiquiátrico, para decirlo así, es mucho más sano sentirla y vivirla que lo que habías dicho hace un momento, evitarla, hacerle el quite, hacerme el duro, hacerme el que yo puedo con todo, porque eso en algún momento tiene un costo mucho mayor que el transitar por la tristeza y esperar que pase buenamente. Efectivamente, sentir tristeza no es de valientes o cobardes, es de sentir. No tiene por qué meterse en ninguno de esos ítems, ni de que entonces tengo que hacerme el que yo no lo siento, ¿no es? Cada quien lo vive en el momento que corresponda, por la situación que corresponda, y no quita ni pone el que uno lo viva, no lo hace uno ni mejor ni peor, simplemente pues se va viviendo y transitando con lo que vaya correspondiendo. Muy bien, entonces aquí está un poco, un poco el valor de la tristeza. Tratamos de darle un valor aquí en este podcast. Espero que les haya servido. A nosotras nos sirvió, como siempre nos sirve tener estas conversaciones, siempre son muy productivas para nosotras y esperamos que sean productivos para ustedes escucharlas y reflexionar sobre ellas. Por eso nos gusta que dejen comentarios, que hagan aportes sobre este tema, que es solamente un pequeño abordaje, pero la tristeza es un tema muy grande, muy extenso en el campo de la salud mental. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast y repensémonos siempre y repensemos la tristeza. Chao, un abrazo.